Buenos días, tardes o noches, o en cualquier momento en que estén viendo este video. Sean bienvenidos al canal. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría. Pertenece a su respectivo creador. Todo lo presentado en este video es completamente ficticio y ha sido compartido únicamente con fines de entretenimiento. Las franquicias, mundos, personajes e imágenes que aparecen en esta historia no me pertenecen. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. El único contenido que me pertenece dentro de este video son las ediciones, los audios, la narración, el montaje del video y la miniatura utilizada para su presentación. Habiendo aclarado esto, es momento de comenzar. Espero que disfruten el contenido, y como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 731. Chapter 730 Magneto Strikes is on Team. En el momento en que Logan vio al oficial estadounidense caído, se vio arrastrado instantáneamente a un torrente de recuerdos dolorosos. El rostro del hombre que lo había convertido en sujeto de prueba, William, el verdadero cerebro detrás de su sufrimiento, comenzó a superponerse con el del joven oficial que yacía en el suelo. Ahora estaba claro. Ese joven oficial que acababa de ser abatido con un simple toque no era otro que el futuro torturador de Logan, el mismísimo William Stryker. Como un maremoto, el trauma se apoderó de Logan, dejándolo sin aliento. Su rostro palideció y su cuerpo se debilitó mientras se desplomaba indefenso contra la pared, como si hubiera sufrido un infarto repentino. Ninguno de los demás notó la extraña reacción de Logan. Y justo en ese momento, Eric hizo su movimiento. Tomó una pistola e, increíblemente, apuntó directamente a Raven. Eric. Raven y Charles se quedaron paralizados por la sorpresa. Charles, instintivamente, se puso delante de ella, protegiéndola con su cuerpo. Acababa de prometerle que la protegería. La repentina traición de Eric los dejó completamente desprevenidos. Miró a Raven con una expresión vacía y dijo: "No me culpes, Raven. Tengo que cambiar el futuro. Mientras vivas, ninguno de nosotros estará a salvo". Según el relato de Logan sobre el futuro, el ADN de Raven jugaría un papel fundamental en el perfeccionamiento de las habilidades de combate de los centinelas, convirtiéndolos en imparables máquinas de cazar mutantes. Sabiéndolo, Eric ideó una solución brutal pero efectiva: matar a Raven ahora y acabar con todo de una vez. Fuera del vídeo, el público estaba igual de sorprendido por las acciones de Eric. Eric es un completo canalla. Raven confiaba en él y lo admiraba muchísimo. Después de traicionar a Charles, ahora él también la traiciona a ella. Es un monstruo despiadado. ¿Cómo puede ser tan cruel? Solía pensar que era tranquilo y responsable. Severo, pero un gran líder. Pero estaba equivocado. Completamente equivocado. Muchos espectadores no pudieron soportar la puñalada por la espalda de Eric. Pero algunos intentaron comprenderla desde una perspectiva de supervivencia, priorizando a los mutantes, argumentando que sus acciones, aunque despiadadas, tenían sentido. Si el ADN de Raven es la clave para que los centinelas exterminen a los mutantes, incluso si sobrevive a este intento de asesinato, seguirá siendo un objetivo en el futuro. La opción más segura es matarla ahora. Es brutal, pero alguien tiene que ser sacrificado. No creo que Eric haya hecho nada malo. Como líder de los mutantes, debe priorizar el futuro de su especie. Sinceramente, si fuera su ADN, creo que Eric elegiría la muerte. Sí, claro. Solo estás siendo sarcástico, ¿verdad? Dudo mucho que Eric se sacrifique alguna vez. Tipos como él siempre hablan del futuro y del bien común, pero siempre es otro el que paga el precio. Las discusiones se acaloraron. Los jugadores estaban igualmente divididos en el espacio eterno. Charles no pudo contenerse más y gritó: "Eric, estás loco. ¿Cómo pudiste hacer esto? Raven confió en ti. Te la llevaste y ahora quieres matarla". Logan le lanzó a Eric una mirada fría y resopló: "Te lo dije. Este tipo no tiene corazón. Nunca trata a las personas que lo rodean como camaradas". Ante su indignación, Eric mantuvo una calma inquietante. Sin emoción alguna en la voz, respondió: "Este mundo es lo que es. No deberían culparme. Quienes siguen impulsando la narrativa de la amenaza mutante, quienes insisten en exterminarnos, son humanos. Ese pequeño demonio al mando es humano.
Es el mundo humano el que me obligó a levantar un arma contra mi propia especie. Charles, deja de hacerte ilusiones. Nunca tuvimos elección. Dios no me preguntó si quería ser mutante al nacer. Si siguen aferrándose a estos ideales ingenuos, incluso si detenemos a los centinelas esta vez, el futuro que espera a los mutantes seguirá siendo igual de desesperanzador. Pero Charles, ardiendo de rabia, no estaba de humor para escuchar. Le gritó groserías a Eric. Esta versión de Charles aún no había madurado. Después de todo, todavía tenía una abundante cabellera. Eric no quería discutir. Simplemente señaló la pantalla y dijo que primero debían terminar el vídeo. Ya habría tiempo de sobra para gritar después. En el vídeo, Raven no entró en pánico. Charles estaba ahí mismo, y Eric no llevaba casco, lo que significaba que Charles debería haberlo controlado mentalmente. Lo que no esperaba era que Charles ya hubiera perdido sus poderes telepáticos. Solo pudo observar con impotencia cómo Eric apretaba el gatillo. Justo entonces, Hank se lanzó hacia adelante con una súbita ráfaga de velocidad y derribó a Eric. Pero mientras caía, Eric usó sus poderes para redirigir la bala en el aire, directamente hacia Raven. Pero Raven ya no era la ingenua de antes. Sus reflejos eran agudísimos. Saltó hacia la ventana, se encogió y se estrelló contra el cristal, cayendo del edificio. Sin embargo, la bala, aún bajo el control de Eric, la siguió a través de la ventana rota como si tuviera un localizador. Giró en el aire y la persiguió. Por suerte, Eric no apuntó bien. Solo la alcanzó en la pantorrilla. Raven cayó al suelo, herida. Al levantar la vista, vio a los periodistas a su alrededor, con las cámaras apuntándola directamente. Era de esperar, dada la importancia de la cumbre. Los periodistas ya se habían instalado con antelación para capturar cada momento. Gracias a esto, por primera vez se expuso al público la existencia de mutantes. De vuelta en la sala de reuniones, Hank y Charles lucharon con Eric, pero ninguno pudo igualar su poder y fueron rápidamente arrojados a un lado. Y la única persona que podía luchar contra Eric de manera igualitaria, Logan, no estaba en condiciones de ayudar. Ver a William lo sumió en el caos. Su inestabilidad mental comenzaba a afectar su cuerpo físico. La escena cambió a la línea temporal futura. Logan, ahora viejo y canoso, yacía en una cama de piedra. Una hermosa joven mutante estaba de pie detrás de él, presionando sus manos contra sus sienes. Corrientes de energía fluían de sus palmas hacia la mente de Logan. Era evidente que esta joven era la figura clave que ayudaba a Logan a viajar a través del tiempo. Había otros mutantes cerca, incluido el anciano Eric. Pero la confusión interna de Logan perturbó su conciencia. Su cuerpo dormido comenzó a agitarse, con garras saliendo de sus puños y agitándose salvajemente como si estuviera atrapado en una pesadilla. Al hacerlo, accidentalmente cortó a la joven que estaba detrás de él, interrumpiendo el proceso de viaje en el tiempo. Chapter 732. Chapter 731 A Future Out of Control. En la pantalla, por primera vez, se reveló el futuro donde se originó Logan. Un futuro dominado por robots centinela que masacran mutantes. Sin embargo, la grabación fue breve y solo mostró unas pocas figuras. Aparte de un Logan tendido boca abajo, el único rostro familiar era el del anciano Eric. Los demás, incluida la hermosa joven que facilitó el viaje en el tiempo de Logan, le resultaban desconocidos. No era difícil adivinar que los mutantes que acompañaban a Logan en ese futuro probablemente eran supervivientes perseguidos por los centinelas. Charles probablemente estaba entre ellos, aunque la cámara no lo mostraba. Antes de que los espectadores pudieran examinarlo más de cerca, las imágenes pasaron al pasado. La situación de Raven era tan grave como la de Logan. Rodeada de reporteros y cámaras, su identidad como mutante quedó expuesta públicamente. Con una pierna herida, no tuvo más remedio que exhibir su habilidad para cambiar de forma frente a todos, alejándose cojeando en un intento desesperado de escapar. Pero no llegó muy lejos. Eric la alcanzó. Aunque Hank y Charles intentaron detenerlo, Hank no se había transformado en bestia y Charles había perdido su telepatía. 2 contra 1, seguían sin poder vencer a Eric y fueron derrotados fácilmente. Eric descendió lentamente desde el aire como un dios, y con un movimiento de su mano, manipuló la bala alojada dentro del cuerpo de Raven para atraerla hacia él. Sus métodos eran poderosos, misteriosos y brutalmente crueles. Entre los gritos de dolor de Raven, la bala incrustada en su cuerpo fue extraída a la fuerza.
Al ver el rostro agonizante de Raven en la pantalla, Charles apretó los puños con furia. De no ser por la barrera de energía que lo separaba, ya le habría lanzado puñetazos a Eric, furioso. Eric, naturalmente, notó la mirada de odio de Charles, pero no pareció importarle. Creía que su yo futuro no había cometido un error grave, solo que había sido demasiado imprudente. En retrospectiva, habría sido mejor llevar a Raven a un lugar remoto y seguro antes de sacrificarla para minimizar las consecuencias. En el vídeo, su mente estaba llena de intenciones asesinas. Ignorando a los espectadores y a la prensa, levitó la bala en la palma de su mano y la apuntó a Raven, quien ahora tenía una expresión suplicante. Un movimiento de muñeca y esa bala podría atravesarle la garganta y acabar con su vida. Pero justo entonces, otra figura azul cayó del cielo. Era Aang, incapaz de contener su transformación por más tiempo. Con fuerza bruta, atacó a Eric, estrellándolos contra una fuente cercana. Una vez transformado, Aang tenía fuerza de sobra para dominar a Eric. Lo sujetó con ambas manos alrededor del cuello, manteniéndolo bajo el agua. Esto solo conmovió aún más a los reporteros. Primero la mujer de piel azul, ahora dos seres con superpoderes más. Era una noticia de última hora. Los flashes se encendieron como luces estroboscópicas, y las cámaras capturaron cada segundo del enfrentamiento mutante, difundiendo las imágenes por todo el mundo en cuestión de segundos. Tras esta batalla, la existencia de mutantes se haría pública. Aunque Charles, Eric, Logan y Aang habían impedido que Raven asesinara a Trask, también habían enviado al mundo a un futuro desconocido y envuelto en niebla. Fuera de pantalla, Logan no pudo evitar quejarse. Todo esto se fue al infierno por culpa de Eric. Era una misión sencilla, pero perdió el control por completo. El verdadero error fue salvar a ese bastardo. Eric resopló en respuesta. Lo has olvidado. En esa grabación del futuro, fuiste tú quien insistió en rescatarme. ¿Y qué hiciste en esa misión, Logan? Estuviste inconsciente todo el tiempo. No se equivocaba. Logan, afectado por una alteración temporal de la consciencia, se había sumido en el caos. Incluso después de recuperar la consciencia, no recordaba lo que había hecho durante el episodio. La condición de Logan era curiosamente similar a la magia de caminar en sueños que Wanda y Stephen habían usado en el vídeo anterior, proyectando sus almas en versiones alternativas de sí mismos a través del multiverso. Logan, sin embargo, había proyectado su consciencia futura en su cuerpo pasado. En su confusión, Logan casi atacó a Charles. Un Charles ansioso, perturbado por la traición de Eric, también empezó a sospechar. Quizás Logan había perdido el control por alguna sustancia. Tal vez la misma que Charles había estado tomando. Mientras tanto, en el futuro, la joven mutante que Logan había acuchillado accidentalmente luchó contra el dolor para estabilizar la situación. Lo tengo bajo control, anunció. La cámara enfocó al calvo Charles, quien parecía aliviado. Pero cuando se giró hacia la chica visiblemente tensa, había un destello de preocupación en sus ojos. En el pasado, Logan recuperó poco a poco la cordura, pero el momento ya había pasado. Mientras él y Charles salían del edificio, la noticia corría por todas partes. La existencia de mutantes no solo había provocado un revuelo mediático, sino que también había desencadenado una profunda preocupación en los gobiernos de todo el mundo. En la Casa Blanca, el presidente convocó a los principales líderes militares y asesores para discutir una respuesta. Entre ellos se encontraba el científico enano Trask. Mientras los demás estaban desconcertados por esta repentina conmoción, Trask aprovechó la oportunidad. Detalló las habilidades de los mutantes expuestos durante el incidente, el control de Eric sobre el metal y la capacidad de Raven para cambiar de cielo. Luego advirtió al presidente y a los líderes militares de la amenaza potencial. Eric podía manipular casi todas las armas de su arsenal, y Raven podía infiltrarse en cualquier institución. En teoría, incluso podría suplantar al presidente y lanzar un ataque nuclear. Fue entonces cuando presentó su programa Centinela. Con todo explicado con tanta precisión, el presidente apenas dudó en aprobar el apoyo del gobierno y el Congreso al plan de Trask. En ese momento, Charles ya no pudo contenerse. Miró a Eric con furia. Mira lo que has hecho. Podríamos haber cambiado un futuro trágico, y ahora todo por lo que luchamos se ha desperdiciado. Eric, sin embargo, mantuvo la calma. Pensé que te darías cuenta del final en cuanto vieras el título. No te preocupes, Charles. Aún tenemos una oportunidad. Logan también lo miró fijamente.
¿Quieres decir que, todavía planeas cazar a Raven? Eric negó con la cabeza. No. Está herida. Probablemente su arma ya haya caído en manos de Trask. Fue solo una suposición, pero poco después el vídeo lo confirmó. Chapter 733. Chapter 732. Internal Conflict. Eric decidió improvisar durante la misión, incluyendo una traición dramática, pero la decisión terminó fracasando estrepitosamente. Se podría decir que Eric, sin querer, le dio a Trask la ayuda perfecta. No solo expuso completamente a los mutantes al ojo público, sino que también hirió gravemente a Raven, lo que le permitió obtener una muestra de ADN. Sin embargo, Trask aún necesitaba más muestras para su investigación, como tejido cerebral y líquido cefalorraquídeo. La forma en que enumeraba estos términos fríos y clínicos era inquietantemente informal, como si estuviera decidiendo entre tostadas y huevos cocidos para desayunar. Trask fue sin duda un genio. A pesar de sus limitaciones físicas, logró ascender en la jerarquía y convertirse en un científico de renombre con el poder de influir en la política nacional, algo con lo que la mayoría de la gente solo podía soñar. Pero no había duda, Trask también era un científico loco. Para él, los mutantes no eran seres inteligentes como los humanos. Simplemente eran fascinantes sujetos de prueba. Sus palabras no solo enfurecieron a los mutantes que observaban desde detrás de la pantalla. Muchos humanos comunes estaban igualmente furiosos. Especialmente los ciudadanos de la llamada Tierra de la Libertad. Por su propia experiencia, sabían que usar mutantes como ratas de laboratorio no era inusual, pero ¿acaso no se trataba a la gente común de la misma manera? Oficialmente, la experimentación humana estaba estrictamente prohibida. Pero en la práctica, los laboratorios de investigación y centros de pruebas encontraron innumerables maneras de eludir las normas, disfrazando sus acciones bajo fachadas llamativas y atractivas. Vacunas gratuitas, reclutamiento de voluntarios, lo que fuera. No había límite a lo que se atrevían a intentar. Algunas de estas fueron impulsadas por corporaciones con ánimo de lucro. Otras fueron obra de científicos desquiciados como Trask. Así que, cuando el público vio el sufrimiento de los mutantes, mucha gente común sintió un dolor compartido. Por primera vez, hubo una compasión generalizada, y muchos comenzaron a apoyar a los mutantes. Los efectos dominó continuaron propagándose y el pequeño equipo que intentaba cambiar el futuro, Logan, Charles Xavier, Eric Young, pronto se desintegró. Eric había obtenido información detallada sobre el programa Centinela de Trask. Tras una noche estudiándolo, decidió actuar solo. Mientras se desplazaba por una concurrida estación de metro, un anciano sin hogar lo detuvo de repente. Por supuesto, el vagabundo era Raven disfrazada. Tras ser traicionada por Eric sin motivo aparente, estaba decidida a confrontarlo. Sosteniendo una daga de plástico afilada en la garganta de Eric, exigió saber por qué había intentado matarla. Claramente, ella había venido preparada. Eric no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Y lo que era más importante, se dio cuenta de que la había fastidiado por completo. Su intento de cazar a Raven la había herido, lo que le permitió a Trask obtener su muestra de ADN. Eric acabó revelándole la verdad sobre el futuro a Raven. Ella se mostraba escéptica. Con los años, había visto demasiado, especialmente las trágicas muertes de sus compañeros mutantes. Su fe en los ideales de Eric había empezado a flaquear. Una guerra a gran escala entre humanos y mutantes implicaría sacrificios y derramamiento de sangre constantes. Eso no era algo que ella quisiera ver. La niña ingenua que una vez fue se había convertido en una guerrera curtida en la batalla que se preocupaba profundamente por su pueblo. Tal como Eric había dicho, su transformación fue resultado directo de la presión y el dolor que le infligía el mundo. A diferencia de Raven, quien empezaba a cuestionarlo todo, Eric se mantuvo firme en sus creencias. Creía firmemente en combatir el fuego con fuego, usar la violencia para detener la violencia. En su opinión, matar a Trask solo no sería suficiente. Pero Raven no estaba de acuerdo. Para ella, el único objetivo ahora era vengar a los mutantes que habían muerto a manos de Trask. Y con eso, cada uno tomó su camino. Fuera del vídeo, Pietro habló con preocupación. Los mutantes están en una situación terrible, y aún así ni siquiera están unidos, realmente me preocupa su futuro. Stephen lo miró y le recordó. Oye, no hay mutantes en nuestro mundo. Pietro, no empieces a identificarte como uno, eso solo te traerá confusión y problemas. Pietro soltó una risa seca. No, Stephen.
No se trata de si me veo como un mutante. Se trata de cómo me ve el público que ve este vídeo, de cómo nos ve. ¿Lo entiendes? ¿Recuerdas los acuerdos de Sokovia, no? Te garantizo que, una vez que este juego de preguntas termine, todos vamos a tener problemas. El Doctor Strange guardó silencio. Pietro había expresado las mismas preocupaciones que había estado reprimiendo. Desde que el juego de preguntas comenzó a exponer la verdad sobre los superhéroes, los gobiernos de Marvel, DC y otros universos comenzaron a discutir nuevas leyes y narrativas mediáticas para reforzar el control sobre ellos. Pero la opinión pública no lo había apoyado, y el futuro que se preveía en los acuerdos de Sokovia había demostrado que tales regulaciones solo debilitaban a los héroes, dificultando la protección del mundo de amenazas reales. Así que, por el momento, esas discusiones quedaron archivadas. A Stephen no le importaba mucho la política, pero había oído mucho del Capitán América, Batman y Nick Fury. Ahora bien, los futuros mostrados en este cuestionario pintaban a los superhéroes bajo una luz muy oscura. Una Wanda corrupta. Un Strange corrupto. Estas aterradoras versiones de héroes queridos alimentaban el miedo y el pánico público. Sin duda, las autoridades aprovecharían esta oportunidad para intensificar la supervisión y el control. Stephen se rascó la cabeza y arqueó una ceja. Ya habrá alguien que se encargue de ese lío. Centrémonos en el examen. En el vídeo, Eric y Raven se separaron oficialmente, cada uno eligiendo su propio camino. Charles, Logan y Hank, por otro lado, seguían trabajando juntos. Regresaron a la mansión, pero en cuanto Charles entró, sus piernas flaquearon y se desplomó. Su capacidad para caminar provenía de un suero especial que suprimía su telepatía. No era una solución única. Tenía que tomarlo regularmente, como un adicto. Ahora, sus síntomas de abstinencia empezaban a aparecer. Hank corrió de inmediato a buscar el suero, mientras Logan intentaba convencer a Charles de que dejara de usarlo. Necesitaban sus poderes telepáticos para encontrar a Raven, y esa era la prioridad. Charles dudó. Mientras Hank le entregaba el suero, instintivamente se preparó para inyectárselo. Desde que cayó en una espiral descendente, su telepatía solo le había traído dolor. La droga no solo le servía para caminar, sino también para escapar de su propia mente. En ese momento, una nueva pregunta apareció en la pantalla. Entre las siguientes opciones, ¿quién convenció al profesor Charles Xavier de salir de su confusión y recuperar la claridad? Chapter 734. Chapter 733. The Unspoken Understanding Between Best Friends. En la pantalla, el vídeo se detuvo y apareció una nueva pregunta. Entre las siguientes opciones, ¿quién convenció al profesor Charles Xavier de salir de su confusión y recuperar la claridad? A. Hank McCoy, Bestia, B. Raven Darklyme, Mística, C. Eric Lenser, Magneto, D. Charles Xavier, profesor décimo. Fuera de la pantalla, Eric observaba la pregunta con una sonrisa burlona en la comisura de los labios. Me gustaría pensar que la respuesta es C. Charles, tengo muchas ganas de despertarte. Si ambos pudiéramos cooperar plenamente, el futuro de la raza mutante brillaría. Charles Xavier respondió con severidad. Eric, si ya lo sabes, ¿por qué no me escuchas? ¿Acaso no lo entiendes? Es precisamente por tu convicción extrema de combatir la violencia con violencia que nos hemos visto arrastrados a un futuro lleno de peligros, e incluso de destrucción. Su conflicto ideológico no se había suavizado con las revelaciones del futuro. Al contrario, solo se había agudizado. La sonrisa de Eric se desvaneció al decir con seriedad. Te equivocas, Charles. Lo que veo en estos futuros vídeos no es más que opresión y hostilidad de la sociedad humana. ¿Lo entiendes? Has puesto el destino de toda nuestra especie en manos de la buena voluntad de la humanidad. Es una apuesta increíblemente insensata. La humanidad ni siquiera puede mantener la paz entre sí. La guerra, la conquista, el caos y el derramamiento de sangre siempre han sido los temas dominantes de la historia humana. ¿De verdad crees que permitirán que los mutantes prosperen? Ja. Ese científico enano tenía razón. Los mutantes siempre serán el enemigo común que une a la humanidad. Usarán eso como excusa para reprimirnos una y otra vez hasta destruirnos por completo. Charles lo miró con una mezcla de furia e impotencia. Sintió que Eric era un caso perdido. Suspiró. Tu locura arrojará al mundo entero a un horno de destrucción. Ya sean humanos o mutantes, todos serán víctimas de esta guerra sangrienta. Eric, espero sinceramente que puedas confiar un poco más en la humanidad.
Sí, hay racistas entre ellos, y siempre los habrá, pero eso no significa que debamos renunciar a la esperanza de una coexistencia pacífica. El camino es duro, pero si llevamos esperanza en el corazón, podremos llegar al final. Eric rió fríamente. Charles, depositar tus esperanzas en otros es señal de debilidad. El futuro de nuestra especie debería estar en nuestras manos. Logan, completamente molesto por su discusión, levantó ambas manos con impaciencia. Bueno, ya basta. Respondan la maldita pregunta de una vez. Creo que la respuesta es B. Para entonces, todos podían notar que Charles sentía un profundo apego emocional por Raven, a quien prácticamente había criado. Se podría decir que tenía cierto complejo de hermana. En los vídeos posteriores, su partida fue una de las principales causas de la depresión de Charles. Así que, lógicamente, si Raven regresara, probablemente se revitalizaría al instante, como una inyección de adrenalina. Logan se sentía muy orgulloso de su deducción. Resolver problemas era solo cuestión de pensarlo bien. ¿Qué tan difícil podía ser? Pero Charles rechazó de inmediato su razonamiento. La opción B debería descartarse. En esa parte del futuro, recuperaré mis poderes específicamente para buscar a Raven, pero claramente, tuve problemas al dejar la medicación y recuperar mis capacidades. Y en ese momento, Raven no pudo ayudarme. Logan, tu lógica cronológica es errónea. Naturalmente, Logan no lo tomó bien y se quejó. Bien, entonces ¿cuál crees que es la respuesta? D. Charles y Eric hablaron al unísono. Tras decirlo, incluso intercambiaron una mirada. Logan los miró con una expresión extraña. Estos dos acababan de discutir como enemigos mortales, y ahora estaban completamente en sintonía. Con razón decían que eran enemigos de toda la vida. Siempre enfrentados, pero siempre conectados. De repente la atmósfera se volvió incómoda. Charles se aclaró la garganta y rompió el silencio. En el vídeo, la consciencia de Logan conecta el futuro con el pasado. Mientras recupere mis habilidades telepáticas, podré comunicarme con mi versión futura a través de él. Probablemente recibiría guía de mi yo futuro. Eric miró a Charles y añadió con calma. Logan, probablemente pienses que Charles y yo somos polos opuestos. Pero te digo que él es igual que yo, orgulloso y lleno de convicciones. Una vez que se decide por algo, nadie puede cambiarlo. O mejor dicho, solo su versión futura, alguien que ha visto y soportado más, podría persuadirlo. Por eso la respuesta tiene que ser D. Logan se encogió de hombros. Bueno, parece que conoces a Charles mejor que yo. Charles respondió en un tono igualmente tranquilo. Tu mayor enemigo es a menudo el que mejor te entiende. Pronto comenzó la cuenta regresiva para responder la pregunta. El equipo A, representado por Eric Lenser, eligió la opción D. El equipo B, liderado por Stephen Strange, también seleccionó la D. Habían abordado la cuestión mediante el proceso de eliminación. Primero, descartaron la opción A. Después de todo, Ang Koy había vivido con Charles durante años, viéndolo caer en una profunda depresión. Si Ang hubiera podido ayudarlo a recuperarse, lo habría hecho hace mucho tiempo. Las opciones B y C también eran fáciles de descartar. Ninguno tenía la oportunidad, ni siquiera la motivación, de ayudar a Charles a recuperarse. Eso dejaba solo una respuesta lógica, la D. Aún así, en comparación con el equipo A, que contaba con Eric y Charles, el Doctor Strange no estaba tan seguro de la elección. Afortunadamente, una vez revelada la respuesta correcta, ambos equipos acertaron. Sin embargo, como el equipo A entró primero, obtuvo 4 puntos, mientras que el equipo B solo obtuvo 1. Ahora, la brecha entre los dos equipos se estaba ampliando. Stephen Strange frunció el ceño y advirtió a sus compañeros. Tenemos que ser más agresivos con las próximas preguntas. Si perdemos este juego, estaremos a su merced y nos castigarán. Pietro también frunció el ceño, pero pensó un momento antes de decir, el profesor X es un buen hombre. Si gana, Strange levantó la mano y lo interrumpió. ¿Y Eric? Nada de lo que haga me sorprendería. Si decide matarnos a todos, estamos muertos de verdad. Esta ronda de competición por equipos fue mucho más intensa que las anteriores. Tanto Pietro como Peter estaban totalmente concentrados, decididos a aprovechar cualquier oportunidad para ganar. Mientras tanto, la pantalla reanudó la reproducción del resto del vídeo que confirmó la respuesta correcta. En pantalla, Charles sostenía una jeringa de suero en la mano, con el rostro contraído por el dolor y el conflicto interno. Pero al final, dejó la jeringa y optó por salir de la desesperación por sí solo.
Al no inyectarse el suero, recuperó su telepatía, pero también perdió la capacidad de caminar, lo que lo obligó a volver a su silla de ruedas. Chapter 735. Chapter 734. Dust Upon the Mind. Tras dudar un poco, Charles finalmente dejó el suero y se recompuso. Esto trajo una sensación de alivio tanto a Logan como a Hank. Pero justo entonces, la escena regresó a Industrias Trask, donde el científico de tamaño enano se encontraba en su laboratorio estudiando el ADN de Raven. Sus muestras de sangre habían supuesto un avance revolucionario para su programa Centinela. Si pudiera adquirir más material experimental, podría acelerar el desarrollo de los centinelas y perfeccionar esta arma secreta diseñada para combatir mutantes. En medio de su investigación, conversó con su guardaespaldas, William Stryker, sobre mutantes. Stryker, tras presenciar de primera mano los despiadados esfuerzos que Trask realizaba para sus experimentos, le preguntó si realmente odiaba a los mutantes. Pero Bolivar Trask tenía una perspectiva mucho más amplia. No solo no odiaba a los mutantes, sino que los admiraba. Los veía como milagros de la creación, una oportunidad divina para la evolución de la humanidad. Para él, la existencia de mutantes podía unir a una humanidad que siempre conspiraba y se enfrentaba consigo misma. Era una oportunidad para aunar recursos globales y elevar la civilización humana a un nivel completamente nuevo. Su ataque a los mutantes no estaba motivado por venganza personal ni odio. Trask los abordó como una especie emergente, viéndolos desde la perspectiva del futuro más amplio de la humanidad. En una ocasión usó esta analogía para persuadir a los políticos. En los inicios de la historia humana, el Homo sapiens, nuestros ancestros, derrotó a los neandertales y se apoderó de la Tierra. Ahora, la humanidad ocupa el lugar de los neandertales, y los mutantes son el nuevo Homo sapiens. Para Trask, el conflicto entre humanos y mutantes no era menos que una lucha por la supervivencia y el futuro de la civilización. Fuera de pantalla, Eric le lanzó una mirada provocativa a Charles, como diciendo: ¿ves? Tenía razón. Los humanos y los mutantes nunca pueden coexistir en paz. Charles Xavier sostuvo su mirada sin pestañear. Sus ojos reflejaban su convicción. Trask es solo otro supremacista de especies. Fracasará. Los humanos y los mutantes tienen un hermoso futuro de coexistencia. Su choque silencioso de ideologías duró un momento antes de que ambos volvieran su atención al vídeo. Industrias Trask ya había desarrollado varios prototipos de centinelas, listos para ser enviados a Washington D.C. para su presentación pública en una conferencia de prensa. El orgulloso científico enano no tenía ni idea de que sus preciadas creaciones ya estaban siendo atacadas. Al amparo de la noche, Eric se infiltró en el complejo industrial de Trask. Había venido por los prototipos y, a diferencia del profesor Décimo, no se dejó frenar por la emoción ni la vacilación. Incluso sin Raven, Eric se movía con una determinación letal. Después de todo, había sido el tipo de adolescente capaz de dar caza a los restos nazis por sí solo. Años de vivir como un lobo solitario lo habían convertido en alguien que nunca dudaba. La pantalla mostraba a Eric siguiendo el tren que transportaba a los centinelas. Cuando el tren entró en un túnel, voló al techo y usó sus poderes para desmontar las vías metálicas. Abrió un vagón y, uno a uno, los rieles flotaron en el aire, transformándose en hilos de alambre que se incrustaron en los sistemas internos de los centinelas. En ese momento, el público podía adivinar lo que Eric planeaba. Trask había enfatizado previamente que los centinelas se construyeron con materiales avanzados no metálicos de grado espacial específicamente para contrarrestar los poderes de Magneto. Pero Eric, con su visión de futuro, ya había modificado los prototipos, convirtiéndolos en sus propias armas. Desde la perspectiva humana, Magneto es un criminal despiadado, un villano. Pero desde la perspectiva de los mutantes, es un gran líder, valiente y estratégico. Vamos. Si yo fuera un mutante, no lo seguiría. Ese cabrón sin corazón habla bien, pero no dudaría en lastimar a los suyos. Prefiero mucho más al profesor Décimo. Magneto es genial. Sus poderes son divinos. Con solo un gesto de la mano, todo cambia. Cada vez que aparece, es un festín visual. En estos futuros clips, quedó claro. Eric era un villano, pero uno cautivador. Incluso entre los no mutantes, muchos espectadores se sintieron atraídos por su carisma. Mientras Eric se ocupaba de modificar los prototipos, Charles y los demás tampoco se quedaban de brazos cruzados.
Aún en su silla de ruedas, Hank empujó a Charles al sótano de la villa, donde se guardaba el dispositivo cerebro. Desde que empezó a usar el suero que suprimía sus poderes a cambio de poder caminar, el sótano había estado sellado. El casco especial que amplificaba su telepatía había acumulado una gruesa capa de polvo. Ahora, de pie allí una vez más, Charles dudó. Pero finalmente, se puso el casco. En ese instante, su telepatía se extendió como una vasta red, conectando con incontables conciencias de todo el mundo. Una oleada de voces inundó su mente. Había crecido con estos pensamientos caóticos desde que sus poderes despertaron de niño. Se habían convertido en parte de su vida diaria. Pero tras reprimir sus habilidades durante tanto tiempo, el repentino despertar lo abrumó. La avalancha de ruido psíquico lo azotó como una tormenta. Charles no pudo estabilizar su mente. Sin ella, no pudo buscar a su objetivo. En su agonía, el dispositivo se sobrecargó y se averió. Se arrancó el casco, empapado en sudor. Había fracasado. Charles se sentó desplomado, con aspecto de derrota absoluta. Hank le dio una palmadita de apoyo en el hombro antes de ir a revisar los circuitos. Logan intentó consolarlo, sugiriendo que este fracaso se debía simplemente a la falta de práctica, como una máquina oxidada que solo necesitaba algo de tiempo para volver a ponerse en pie. Pero Charles negó con la cabeza. No, no lo entiendes. No se trata de óxido. Todavía puedo presionar el botón, girar la manija y se señaló la cabeza, luego el corazón, y dijo con amarga desesperación. Pero mi poder viene de aquí, y de aquí. Ambos están rotos ahora. Me siento como un estudiante indefenso otra vez. Bajar aquí fue un error. Liberar a Eric fue un error. Toda esta misión es un error. Lo siento, Logan. Nunca debieron haberte enviado de vuelta. Ya agobiado por la duda, Charles había sufrido ahora otro golpe, perdiendo completamente la compostura y cayendo en la desesperación. Se puede limpiar el polvo de un casco, pero ¿qué pasa con el polvo del alma? Mientras hablaba, giró su silla de ruedas y salió lentamente de la habitación. Tras un largo silencio, Logan se giró y dijo: tienes razón. No deberían haberme enviado de vuelta. Deberías haber sido tú. Pero fui el único que sobrevivió al salto temporal. Chapter 736. Chapter 735 de Wisdom of Avaldead. Después de no poder activar su habilidad telepática, Charles se hundió en la desesperación. Sentía que todo había sido un error desde el principio. Ni siquiera Logan debería haber viajado en el tiempo. Logan, que nunca se había dedicado a la elocuencia, lo alcanzó y le susurró: tienes razón. No debería haber sido yo quien regresó. Deberías haber sido tú quien arreglara todo esto. Pero fui el único que sobrevivió al viaje. La verdad era que lo habían obligado a aceptar el papel. Originalmente pensó que su trabajo era encontrar al profesor Décimo y servir como una especie de guardaespaldas para su yo más joven, tal como lo había hecho tantas veces antes. Estaba acostumbrado a seguir el ejemplo de Charles. Lo que no esperaba era que el Charles Xavier de esta línea de tiempo fuera un hombre deprimido que había perdido sus poderes. A Logan no le importaba que lo enviaran a luchar contra la gente, pero pedirle que ideara planes complejos, eso solo lo estaba preparando para el fracaso. Aún así, no le quedó más remedio que aguantar y seguir intentando convencer a Charles. No sé cuánto tiempo nos queda, pero sí sé que en el futuro, mucho después de esto, una vez fui tu alumno perdido e indefenso, me ayudaste a encontrarme a mí mismo, a comprender quién soy realmente. No sé cómo ayudarte ahora mismo, pero conozco a alguien que podría hacerlo. Fuera del vídeo, Eric observaba pensativo. Nunca pensé que vería el día en que Charles perdiera el ánimo de esta manera. Charles le lanzó una mirada fría. HMPH. Si quieres reírte, adelante. ¿No es esto justo lo que esperabas? Pero Eric negó con la cabeza. No, Charles, te equivocas. Esto no es lo que quería en absoluto. Levantó el puño cerrado, con expresión solemne y mirada firme y sincera. El futuro de la raza mutante está en nuestras manos. Si algún día resulta que mi camino es el equivocado, entonces, Charles, espero que estés ahí para arreglar las cosas. ¿Entiendes? Sus palabras conmovieron a Charles. Pensándolo bien, aparte de lo que habían visto en el vídeo del futuro, ni siquiera eran tan cercanos en la realidad actual. Pero las relaciones humanas pueden ser extrañas. A veces sabes que puedes confiar en alguien. Probablemente sea el destino.
Dicho esto, aunque Charles sentía que Eric era alguien con quien podía trabajar, no pudo evitar desconfiar de él después de ver ese vídeo del futuro, especialmente de lo cercana que se había vuelto Raven a él. Por suerte, en la línea temporal actual, Mística seguía siendo leal. No se había cambiado de bando solo por lo que vieron en el vídeo. Por supuesto, eso probablemente tuvo más que ver con su situación actual. Después de que el vídeo del futuro revelara la existencia de mutantes, los gobiernos de todo el mundo, especialmente Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaron a cazarlos como enemigos del Estado. Ante este entorno hostil, Charles y Eric no tuvieron más remedio que permanecer unidos. Aunque sus ideologías diferían, priorizaron la supervivencia y la unidad. Raven y los demás mutantes también los apoyaron. Aún así, según los propios cálculos de Charles y su plan a largo plazo, era inevitable que él y Eric terminaran por separarse, quizás incluso llegaran a las manos. Charles había empezado a inclinarse por el bando más pacífico y justo, con la esperanza de obtener el apoyo de poderes externos para prepararse para una futura confrontación con Eric. Estaba convencido de que Eric ya lo veía como una amenaza, sobre todo ahora que había ganado la ronda anterior del concurso y había usado la recompensa del Aki de observación para protegerse de la telepatía de Charles. Esta se estaba volviendo cada vez más efectiva, y la idea de un Magneto sin debilidades explotables era realmente aterradora. Así que, cuando Eric de repente pronunció palabras tan sinceras y sentidas, Charles se sintió profundamente confundido. Parecía que Eric actuaba a un nivel superior al suyo. Suspiró. Eric, sí que sabes cómo manejar a la multitud. Eric abrió los brazos con una sonrisa satisfecha. Me gusta la gente. A Logan no le hizo mucha gracia que lo dejaran de lado. Oye. Soy el protagonista de ese vídeo, ¿recuerdas? Charles, intento ayudarte a que tú también te pongas las pilas. Charles rió entre dientes y le guiñó un ojo con picardía. Vamos, con el vínculo que tenemos, no creo que necesite agradecerte, ¿verdad? En el vídeo, ante la insistencia de Logan, un derrotado Charles Xavier finalmente accedió a leer sus recuerdos. Y lo que vio lo conmovió profundamente. Vio el dolor profundamente arraigado en la mente de Lobo Solitario. Experimentos horripilantes en su cuerpo, palizas de todas las facciones imaginables, e incluso su extraordinario poder curativo solo le obligaba a soportar esa agonía una y otra vez hasta quedar insensible. Vio a seres queridos morir en sus brazos, uno al que tuvo que suicidarse. Con solo vislumbrar estos recuerdos, Charles no pudo evitar fruncir el ceño y negar con la cabeza. Eres un hombre lastimoso. No quiero ver tu dolor. No quiero ver tu futuro. El sufrimiento era suficiente para volver loco a cualquiera. Pero Logan, tras haberlo vivido todo, se mantuvo tranquilo y distante. Olvídate de mi futuro. Concéntrate en el tuyo. Siguiendo su ejemplo, Charles finalmente vio lo que le aguardaba. Un futuro devastado por los centinelas, con un Logan anciano tendido en una cama de piedra, rodeado de otros mutantes, heridos y aterrorizados, con aspecto de perros callejeros apaleados. Y, por supuesto, vio una versión más madura de sí mismo. Calvo, cansado y sabio. Solo la visión de esa cabeza calva irradiaba pura inteligencia. En ese momento, entre la desesperación y la confusión, el joven Charles necesitaba desesperadamente la guía de un yo más sabio. Mirando fijamente a su futuro compañero, preguntó con profunda emoción. Charles, ¿de verdad nos convertimos en esto? Eric tenía razón, ¿verdad? Es la humanidad la que nos ha llevado a esto. Le expresó sus dudas más profundas a su versión adulta. ¿Se había equivocado siempre al aferrarse a sus ideales? Tal vez el futuro de los mutantes debería seguir el camino de Eric. Pero el calvo Carlos respondió con voz tranquila y firme. Debemos conducir a la humanidad por el camino correcto. El joven Charles no lo entendía bien. ¿Aún lo crees? Que alguien tropiece y se pierda no significa que esté perdido para siempre. A veces, todos necesitamos un poco de ayuda, dijo Charles, con la voz cargada de experiencia. Él también se había perdido, pero había encontrado su camino y emergía más comprometido que nunca con sus ideales. Pero el joven Charles, aún atrapado en su punto más bajo, aún no podía verlo. Suspiró. Ya no soy quien era. Cuando usé mis poderes, casi me aplastaron. Tantas voces, tanto dolor, me asustó. Y a decir verdad, Logan fue en gran parte el culpable de que el joven Charles acabara metido en este lío. Chapter 737. Chapter 736. Pain is the source of strength.
En verdad, fue Logan el verdadero culpable de la confusión, el dolor y la lucha interna del joven Charles. Había viajado a través del tiempo y despertado a Charles de su confusión y depresión, básicamente arrancando la semilla antes de que brotara. En la línea temporal original de los X-Men, Charles debía superar sus dudas por sí solo y fortalecerse a través de la prueba. Pero debido a la interferencia de Logan, la condición de Charles empeoró, dejándolo aún más frágil y perdido. El Charles, mayor y calvo, lo comprendió a la perfección. Dijo con dulzura: lo que temes no es su dolor, sino el tuyo propio. Charles, el dolor puede ser aterrador, pero también puede hacerte más fuerte. Si aprendes a sentirlo por ti mismo, a aceptarlo, te empoderará más allá de lo imaginable. Ese es nuestro mayor don: soportar el dolor ajeno sin que nos aplaste. Y este don proviene de la fuerza más poderosa de todas: la esperanza. Por favor, Charles. Necesitamos que recuperes la esperanza. En el plano psíquico, el joven Charles vislumbró el vibrante futuro de la escuela de Xavier, sintió la energía de sus jóvenes estudiantes mutantes y vio esperanza en sus rostros. Cuando recuperó el sentido, la confusión, la duda, la lucha en su rostro, todo se desvaneció. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Al ver todo esto, Eric no pudo evitar burlarse desde fuera de la pantalla. Charles, ¿recuerdas lo que me dijiste en el vídeo anterior? Querías que olvidara el dolor, que sacara fuerza de la bondad de la humanidad. Y ahora mírate. Estás sacando fuerza del dolor. ¿Lo ves? Por eso nos hicimos amigos. Charles respiró hondo y dijo con calma: quizás. Pero Eric, soportamos el dolor para encontrar la luz en la oscuridad. Eso no contradice lo que te enseñé. Desde el momento en que despertó sus poderes, Charles se vio abrumado por el dolor ajeno. Tal como dijo el Charles mayor, había aprendido, desde muy joven, a encontrar fuerza en el sufrimiento ajeno. Era un don innato, ligado a su inquebrantable creencia en la bondad de la humanidad. Pero tras sufrir un golpe tan duro, Charles cayó en la depresión y la inseguridad. Ahora lo entendía todo. O quizás, mejor dicho, había recuperado la esperanza. Finalmente, en el vídeo, Charles superó su confusión. Esta vez, con renovada determinación, se puso el casco cerebro y localizó a Raven. Y fue entonces cuando el público fue testigo de lo increíble y poderosa que realmente era la telepatía de Charles. En la grabación, Raven estaba en la sala de espera de un aeropuerto. Aún cojeando, moviéndose con dificultad, vestía con estilo, completamente irreconocible como la infame mutante de piel azul que había causado tanto revuelo recientemente. Justo cuando Raven se sentó a descansar, una anciana que estaba cerca de repente se volvió hacia ella y le dijo: Raven, detén esto. No sigas corriendo. Claramente, la anciana había caído bajo el control telepático de Charles sin siquiera darse cuenta. Raven se sorprendió, pero había crecido con Charles y lo conocía bien. Lo reconoció al instante. Charles, ¿dónde estás? La anciana la miró con amabilidad y sinceridad. Estoy en casa. Deberías volver. Necesito que vuelvas a casa. Raven también extrañaba ese hogar. Pero después de todo lo que había pasado, ya no era aquella niña ingenua. Todavía le molestaba la forma paternalista en que Charles intentaba controlarla. Se levantó y se alejó. Sé lo que hago. Como una niña fugitiva que se niega a que la llamen. Mientras caminaba, desconocidos por el camino, tanto hombres como mujeres, de repente empezaron a hablarle con la voz de Charles. Un momento antes, parecían pasajeros comunes, pero ahora cada uno intentaba persuadirla. La verdad es que la escena era espeluznante y absolutamente escalofriante para muchos espectadores. La telepatía de Charles era aterradora. Podía invadir silenciosamente la mente de los demás como si estuviera poseído por un fantasma. Puede que no pareciera tan llamativo como las acrobacias de Magneto, pero en este vídeo, Charles usaba a civiles como portavoces para hablar con Raven. ¿Y si hubiera querido matar a alguien? Esos pobres transeúntes podrían haber muerto sin siquiera saber por qué. Por mucho que Charles lo intentara, Raven seguía negándose a renunciar a su plan de asesinar a Trask. Al final, su conversación fracasó. Mientras tanto, también se avecinaban problemas en el futuro. La chica que mantenía el puente temporal de Logan seguía sangrando profusamente por una herida anterior. Ni siquiera había tenido tiempo de vendar la herida y estaba a punto de perder el conocimiento. Si seguía así, su vida podría correr peligro.
Algunos querían que se detuviera a descansar, pero Charles, tras terminar su conversación con su yo del pasado, comprendió que aún quedaban demasiadas variables por determinar. Habían llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. En ese momento, el vídeo se detuvo y, como de costumbre, apareció un cuestionario en la pantalla. ¿Cuál de los siguientes reemplazará a Kitty Pryde, Shadowcat, en el mantenimiento del vínculo de viaje en el tiempo para Logan? A. Pícara, Anna Marie, B. Jean Grey, Phoenix, C. Parpadeo, Clarice Ferguson, D. Tormenta, Ororo Munroe. Fuera de la pantalla, Eric observaba pensativo la pregunta y las 4 opciones. Logan, ¿notaste algo? ¿Qué? Solo veo que todas son mujeres, dijo Logan encogiéndose de hombros. La verdad es que no sabemos mucho sobre los poderes de estos mutantes. Sus nombres en clave tampoco revelan mucho. Es decir, ¿quién hubiera pensado que Gata de las Sombras podría enviar a la gente al pasado? Eric lo miró de reojo. La opción A, Pícaro, apareció en la última ronda de preguntas. Eran una pareja bastante peculiar, ¿recuerdas? Logan chasqueó los dedos. Claro. Ya lo recuerdo. Su habilidad era drenar la fuerza vital de la gente, ¿verdad? Charles arqueó una ceja. No solo fuerza vital, quizás, sus poderes también. Logan lo entendió enseguida. ¿Entonces crees que la respuesta es A? Eric le sonrió a Charles. Parece que volvemos a estar de acuerdo. Mientras tanto, Stephen y Pietro se rascaban la cabeza. Sabían aún menos sobre mutantes y no conseguían extraer ninguna información útil. Al final, también eligieron la opción A, principalmente por intuición. Por suerte, fue la decisión correcta. Mejor aún, fue una pregunta rápida. Anotaron 4 puntos. Y su oponente solo 1. Stephen respiró aliviado. Muy bien, sigamos adelante. Tenemos que aprovechar cada oportunidad para ganar este partido. Pietro suspiró. ¿En serio? ¿Me importa más el futuro de los mutantes que este juego? Chapter 738. Chapter 737. Profesor XS Strategic Retreat. Pietro suspiró. La verdad es que me importa más el futuro de los mutantes que quien gane una partida, comparado con el Doctor Strange o el aún joven Peter. Pietro sentía una conexión mucho más profunda con la causa mutante. Su sentido de identidad y empatía eran más fuertes en él. Stephen lo miró pensativo y dijo con dulzura. El multiverso alberga infinitas posibilidades. Este juego de preguntas solo ha hecho que un futuro ya caótico sea aún más difícil de comprender. Pietro, cuanto más conocemos del futuro, más debemos entender una cosa. Aprovechar el presente. Pietro sonrió. Podrías considerar dedicarte a la terapia. Cuando finalizó la sesión de preguntas y respuestas, la pantalla de luz comenzó a reproducir el metraje posterior a la respuesta correcta. Con Kitty herida e incapaz de continuar el procedimiento de viaje en el tiempo con Logan, Eric y Zeman se dirigieron a las ruinas de la antigua escuela de Javier, que ahora era la instalación de investigación Trask, para rescatar a Rogue, también conocida como Anna Marie. Mientras tanto, en el pasado, un Eric más joven tomaba medidas por su cuenta. Se había infiltrado en el tren que transportaba los prototipos de centinelas, transformando los rieles de acero en alambre fino y enroscándolos en las máquinas. Lo que antes eran armas antimutantes definitivas se habían convertido en sus marionetas personales de acero. Pero eso solo no fue suficiente. Eric se puso un atuendo más discreto y se coló en una instalación secreta de Lanza, decidido a reclamar algo que le pertenecía por derecho. Por algún extraño giro del destino, los dos magnetos actuaron casi en sincronía, separados solo por décadas de tiempo. Usando un montaje cinematográfico clásico, el vídeo mostraba a ambos Erics avanzando sigilosamente en sus misiones. Incluso sus enemigos tuvieron que admitirlo. Magneto desprendía un carisma único. Poderoso, despiadado y aparentemente imparable. Su versión del sigilo no se parecía en nada a la de Mística, quien cambiaba de forma y se escabullía disfrazada. Magneto se adentraba en territorio enemigo como si fuera su propio patio trasero, con cada paso arrogante e inflexible. ¿Algún obstáculo en su camino? Un simple movimiento de muñeca, y lo desvanecía. En 1973, Eric logró recuperar su casco, diseñado para bloquear la telepatía. A su lado había otros elementos relacionados con los mutantes. Las alas de Ángel, el equipo de combate de Havok y más. Pero en el futuro, en 2023, las cosas no fueron tan fáciles. Aunque lograron rescatar a Rogue, y Zeman murió al contener a los centinelas durante su escape.
El público finalmente fue testigo de lo aterradores que se habían vuelto los centinelas. Las versiones finales fueron muy superiores a los prototipos. Se acabaron las armas de fuego convencionales. Ahora disparaban láseres de alta energía desde la cabeza e incluso podían imitar los poderes de otros mutantes. Han absorbido las habilidades de Darwin y Raven. Fuera de la pantalla, la expresión de Eric se volvió sombría. Charles parecía igualmente serio. Probablemente no sean solo ellos. Lo más aterrador es que estos robots se pueden producir en masa. No me extraña que los mutantes del futuro se enfrenten a la extinción. Eric aprovechó el momento. Entonces, Charles, ¿sigues aferrado a tus ideales? La humanidad necesita guía, pero jamás aceptará ser guiada por mutantes, y menos por alguien como tú, que puede controlar sus pensamientos y mentes. Para ellos, eso no es más que manipulación psicológica. Créeme, Charles. Una vez que el público vea lo que se avecina, tu estrategia solo empeorará las cosas. Nos temerán y nos odiarán aún más. Charles dudó un momento y luego se volvió hacia Eric. Pero ahora tenemos más opciones. El mundo es más grande de lo que jamás imaginamos. Ja. Eric rió con frialdad. ¿Así que planean vagar por el multiverso como refugiados? No me sorprende. Siempre has sido blando, Charles. La verdadera intención de Charles era simple. Una retirada estratégica. Incluso antes de que comenzara este juego multiverso, había recurrido a los defensores del multiverso en busca de ayuda, con la esperanza de que su influencia transdimensional ofreciera a la comunidad mutante un refugio seguro, un lugar donde recuperarse y reagruparse. Los defensores del multiverso aún lo estaban considerando, algo así no era fácil de organizar, pero lo más probable era que aceptaran. Después de todo, los X-Men eran un grupo poderoso con el que valía la pena aliarse y guiar a aquellos con habilidades sobrenaturales hacia el bien, alineado con la misión de la Alianza. Pero, por supuesto, Eric no estaba de acuerdo con esa estrategia, ni con retirarse ante las dificultades. Su instinto le decía luchar hasta el final. A sus ojos, la situación aún no era desesperada. Con él y Charles trabajando juntos, podrían resistir la opresión humana, tal vez incluso cambiar el rumbo. Aún así, los dos no siguieron discutiendo. Volvieron a centrar su atención en la pantalla. Rogue había tomado el lugar de Kitty, usando sus poderes para mantener la mente de Wolverine atada al tiempo. La escena volvió a 1973. Había anochecido y Raven regresó a la mansión de Charles. Encontró a Hank con la intención de tener una conversación sincera. Pero al final, Hank seguía sin aceptar su lado bestial, lo que decepcionó a Raven. Su momento terminó antes de empezar. Lo que atrajo a Raven hacia Eric en primer lugar fue la dignidad y el orgullo que él le inculcó como mutante. Quería que Hank sintiera lo mismo. Tristemente, él seguía rechazando esa parte de sí mismo. Más tarde, Raven se coló en la cámara cerebro de Charles, la verdadera razón de su regreso. No quería que Charles interfiriera más en sus planes, así que destrozó el casco de control. En otro lugar, un desanimado Hank encontró a Logan y le preguntó si sobrevivió en el futuro. La respuesta lo aplastó. No lo hizo. Aún así, Hank no se rindió. Había reunido un montón de noticias e información. Se reunió con Charles y Logan para contarles sobre una importante conferencia de prensa que tendría lugar mañana en la Casa Blanca. El presidente y el científico enano Trask asistirían. Los tres sospecharon inmediatamente que Raven tenía como objetivo a Washington para intentar asesinarlo. Mientras discutían, Hank, todavía algo deprimido, propuso una teoría sobre el tiempo. En la física cuántica, dijo, existe el concepto de que el tiempo es eterno. Como en un río. Le arrojas una piedra y se forman ondas. Pero, con el tiempo, la superficie se calma de nuevo. Hank no estaba seguro de que todo este plan de viaje en el tiempo funcionaría al final. Chapter 739. Chapter 738. Eric was always one for the big moments. Hank era bastante pesimista sobre cambiar el futuro. Sin embargo, tras recibir ánimo y guía de su yo futuro, Charles recuperó el optimismo. Hizo eco de sus palabras. Todos tropiezan y se pierden a veces. Eso no significa que estén perdidos para siempre. Al ver esto, Pietro, que observaba desde fuera de la pantalla, frunció el ceño. ¿No es un poco errónea la idea de una línea temporal fija? En nuestro futuro, Tony y el Capitán América también viajaron en el tiempo y acabaron cambiándolo todo, ¿verdad?
Stephen Strange, siempre detallista, respondió con calma. No podemos simplemente aplicar las reglas de nuestro mundo a otro. Aunque la física del multiverso parezca similar, aún existen diferencias sutiles. En la transmisión de vídeo, Charles, Logan y Hank abordaron un avión con destino a Washington, D.C. Durante el vuelo, Logan se sinceró con Charles. Sin importar lo que le deparara el futuro, esperaba que Charles hiciera todo lo posible por traer de vuelta a Jean Grey, Storm, Scott y, por supuesto, a él mismo. Naturalmente Charles estuvo de acuerdo. Pronto, el trío llegó a la Casa Blanca. Oficialmente, la conferencia de prensa a la que asistían requería invitación, pero, por supuesto, ninguno la tenía. No importaba. Tenían la telepatía de su lado. Charles abrió el camino, usando fácilmente sus poderes para que Logan y Hank pasaran la seguridad. Al pasar por el detector de metales, Logan miró a su alrededor, preguntándose por qué no se activaba. Los espectadores fuera de la pantalla rieron entre dientes con complicidad. Con todo su esqueleto cubierto de adamantium, atravesar cualquier puerta de seguridad sin hacer ruido solía ser una pesadilla para él. No había ninguna duda. Esta conferencia de prensa iba a ser un punto de inflexión en su batalla por reescribir el futuro. Mientras tanto, en el año 2023, la última guerra para los mutantes sobrevivientes estaba a punto de comenzar. Las batallas culminantes de ambas líneas temporales comenzaron casi simultáneamente. El vídeo utilizó tomas de montaje para alternar entre los dos campos de batalla. En el futuro de 2023, los robots Centinela irrumpieron en la Tierra. Los mutantes supervivientes lucharon con todas sus fuerzas. En 1973, el presidente presentó al público los prototipos de Centinela. Pero nadie en la audiencia podría haber adivinado lo aterradoras que se volverían esas elegantes máquinas en el futuro. Tampoco sabían que estos prototipos de centinelas ya se habían convertido en marionetas bajo el control de Magneto. Charles no estaba preocupado por Eric por ahora. Estaba concentrado en Raven, la cambiaformas. Temía que asesinara a Trask durante el evento, así que usó sus poderes en el lugar para rastrear a la multitud en busca de su presencia. Mientras tanto, Eric no se quedaba de brazos cruzados. Con el casco puesto y una capa negra, llegó a un estadio de fútbol cercano, un espacio amplio y abierto no muy lejos de la Casa Blanca. Solo había un conserje presente, que notó la misteriosa aparición de Eric y preguntó: ¿puedo ayudarte con algo? Eric ni siquiera miró atrás. Esto te supera. Luego abrió los brazos y cerró los ojos. Mientras se movía, el suelo tembló. Se abrieron grietas en los muros del estadio. En medio del temblor, toda la tribuna circular del estadio se desprendió y, guiada por los poderes de Eric, comenzó a elevarse lentamente hacia el cielo. El conserje se quedó estupefacto. Los espectadores fuera de la pantalla también estaban asombrados. Recordaron cuando Magneto arrancó un submarino del océano y lo lanzó al cielo. Parecía su máximo apogeo. Pero ahora, había levantado un estadio entero. Este sí que era un hombre hecho para el gran escenario. En 2023, Magneto tampoco se quedaba atrás. Frente a un carguero lleno de centinelas, le lanzó un avión con naturalidad y se unió a sus compañeros para lanzar un ataque brillante y feroz que derribó a muchas de las máquinas. En 1973, Eric estaba volando el estadio directamente hacia la Casa Blanca. En el jardín de la Casa Blanca, Charles finalmente vio a Raven disfrazada de agente del servicio secreto. Ya había metido la mano en su abrigo, lista para sacar su arma y asesinar a Trask. Afortunadamente, Charles intervino a tiempo, usando sus poderes para congelarla en el sitio y suplicándole que abandonara el intento de asesinato. En ese momento, los prototipos de Centinela se activaron repentinamente y comenzaron a elevarse por los aires. La multitud, ajena a lo que sucedía, aplaudió con asombro ante las llamativas máquinas. Pero Trask se mostró visiblemente ansioso. Sabía que algo andaba mal. Los robots ya no estaban bajo control. Por supuesto, esto fue obra de Eric. Se apoderó de los centinelas y usó estas herramientas de supresión mutante contra la humanidad. Aunque aún no tenían la capacidad de imitar poderes mutantes, estos prototipos contaban con armamento moderno. Sus brazos mecánicos apuntaron a la multitud y a las fuerzas de seguridad, y de repente abrieron fuego. El caos estalló al instante. Charles ya no pudo controlar a Raven. Miró a los enormes robots y gritó: «Eric». Conociendo bien a Eric, Charles adivinó inmediatamente quién estaba detrás del sabotaje.
Los políticos, presas del pánico, fueron escoltados de vuelta a la Casa Blanca por sus guardaespaldas, mientras Eric parecía responder al llamado de Charles. Con el estadio flotante a cuestas, llegó sobre la Casa Blanca. Suspendido en el aire, Eric parecía un dios descendiendo del cielo. Lentamente, comenzó a bajar el estadio. Cayeron escombros, sillas, lámparas e incluso pesados trozos de hormigón. Charles, aún en su silla de ruedas, no pudo esquivarlos a tiempo y fue alcanzado por una viga de acero. Inmovilizado en el suelo, no pudo moverse. Peor aún, con Eric puesto el casco, Charles no pudo usar telepatía con él. El estadio descendió como una jaula colosal, encerrando por completo la Casa Blanca. Eric aterrizó suavemente. Detrás de él estaban los prototipos de Centinela. Máquinas que se convertirían en exterminadores de mutantes en el futuro, ahora sirviendo como leales guardianes de sus antiguos objetivos. La ironía del momento no pasó desapercibida para nadie. Eric no había terminado. Colocó las marionetas Centinela para proteger todos los lados, bloqueando cualquier amenaza entrante. Luego, a su propio ritmo, comenzó a buscar al presidente y a otras figuras políticas clave dentro de la Casa Blanca. Wolverine y Hank, escondidos cerca, no tenían ni idea de qué hacer. Eric los encontró rápidamente y activó el protocolo de caza de mutantes del Centinela. Uno de los robots abrió fuego contra Logan y Hank. Ambos unieron fuerzas para combatirlo. Hank se transformó en su forma bestia y logró contener al Centinela por un rato, lo que le dio a Logan la oportunidad de ir tras Eric él mismo. Chapter 740. Chapter 739 Wolverine Brutal y Beaten. En la proyección de vídeo, Eric irrumpió en la Casa Blanca, usando sus poderes para controlar a los centinelas y mantenerlos ocupados luchando contra Logan y Hank, para que no interfirieran con su búsqueda del presidente, Trask y los otros altos funcionarios. Hank entendió que Eric era la verdadera amenaza, por lo que se transformó en bestia y enfrentó a los centinelas en una pelea, lo que le dio a Logan la oportunidad de enfrentar a Eric directamente. En este punto, Logan todavía no tenía su esqueleto de adamantium, lo que lo ponía en clara desventaja. Apretó sus garras de hueso y cargó hacia adelante. Pero Eric simplemente inclinó la barbilla, y los objetos metálicos circundantes cobraron vida, volando hacia Logan uno tras otro. Justo cuando Logan estaba a punto de alcanzar a Eric, una pesada losa de concreto se estrelló contra su espalda, aplastándolo instantáneamente contra el suelo. Entonces, con un movimiento casual de la mano de Eric, la varilla de acero dentro del concreto se retorció como serpientes vivientes, enroscándose alrededor del cuerpo de Logan antes de atravesar brutalmente sus extremidades y su torso. Logan dejó escapar un grito espeluznante, de esos que hacían que incluso los espectadores que miraban fuera de la pantalla sintieran escalofríos en la espalda. Los métodos de Eric eran absolutamente despiadados. Pero había que admitirlo. Su presencia como villano era abrumadora. Cada gesto irradiaba una fuerza opresiva que dificultaba la respiración, incluso a través de una pantalla. Fuera de la transmisión, Logan le lanzó una mirada asesina a Eric. Eric simplemente se encogió de hombros y dijo: «Te lo advertí, Logan. Oponerse a mí nunca termina bien. Me tendiste una emboscada, cobarde», gruñó Logan. Eric rió fríamente, sin siquiera molestarse en discutir. Charles frunció el ceño. «Eric, este tipo de ataque terrorista solo profundiza la brecha entre humanos y mutantes». Eric negó con la cabeza. «¿Y crees que es mi culpa? ¿Acaso los humanos no se han buscado todo esto? Charles, ya me has juzgado basándote en estos futuros vídeos. Piénsalo. Antes de que Logan viajara en el tiempo, ¿dónde estaba yo? Encerrado en una prisión del Pentágono. ¿Por qué? Porque me entregué por el supuesto intento de asesinar al presidente. Tú mismo lo viste en el cuestionario anterior. No me digas que no sabes por qué me rendí. Ofrecí la paz. Hice concesiones. ¿Y qué obtuve a cambio? Los centinelas, el plan de la humanidad para exterminarnos por completo. Dime, ¿por qué debería seguir haciendo concesiones? Todo lo que Eric decía tenía algo de cierto, pero también era evidente que se defendía e intentaba manipular la narrativa. La realidad era que su decisión de rendirse no fue puramente un acto de buena voluntad. En aquel momento, su hermandad de mutantes no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la humanidad en su conjunto. Claro, Eric era poderoso, podía destrozar buques de guerra con sus propias manos, pero si hubiera ido a la guerra con todo el mundo, habría sido un desastre.
Así que, en realidad, su rendición fue una decisión calculada, fruto de la razón. Pero mientras estaba en prisión, Charles, el otro líder mutante, se exilió. Eso dejó a toda la raza mutante sin líder, vulnerable. Lo que siguió fue su hora más oscura. Esta lección, aprendida con tanto esfuerzo, fue precisamente la razón por la que Eric, en el vídeo, adoptó un enfoque tan directo y violento. Asaltó la Casa Blanca sin más margen para la paciencia ni la esperanza. Había probado la amargura del compromiso y había perdido toda fe en la humanidad. Si analizamos la vida de Eric en su conjunto, veremos que este supuesto líder de mano dura no siempre fue tan rígido como aparentaba. Había llegado a acuerdos anteriormente, incluyendo trabajar un tiempo con Charles. Pero finalmente se separaron debido a diferencias ideológicas irreconciliables. Fue a través de la experiencia repetida que Eric llegó a creer firmemente en combatir la violencia con violencia. Para él, la posibilidad de una coexistencia pacífica entre mutantes y humanos se había vuelto casi inexistente. Cada paso atrás que daban los mutantes, cada compromiso, solo traía consigo una represión más severa de la sociedad humana. Ante las duras palabras de Eric, Charles guardó silencio. Sabía que, a estas alturas, intentar hablar de esperanza o cambio no tenía sentido. Nada podía convencer a Eric. Lo único que pudo hacer fue volver su mirada al vídeo. En la grabación, Eric era absolutamente abrumador. Atravesó a Logan con una varilla de acero como si nada. Si hubiera sido cualquier persona común, la hemorragia interna masiva lo habría matado al instante. Pero Logan tenía una capacidad de curación increíble. No podía morir tan fácilmente. En cambio, tuvo que soportar cada segundo de la insoportable tortura. Tu tiempo como sobreviviente ha terminado. Eric claramente había decidido matarlo. Con un movimiento de su mano, la varilla lanzó a Logan por los aires como un muñeco de trapo, lanzándolo fuera del estadio al río. Atormentado por el dolor, Logan ni siquiera pudo luchar. Simplemente se hundió lentamente hasta el fondo. Mientras tanto, en el año 2023, el cuerpo real de Logan se retorcía en agonía sobre la losa de piedra, lo que hacía que Charles Mayor, a su lado, se mostrara cada vez más sombrío. Presentía que una batalla crucial se estaba desarrollando en el pasado, una que definiría el futuro. Y Logan estaba perdiendo. En el pasado, tras derrotar a Logan, Eric por fin pudo concentrarse en registrar la Casa Blanca sin distracciones. El presidente, Trask y las demás figuras clave ya se habían refugiado en una habitación subterránea segura. Raven se había disfrazado de agente del servicio secreto y se había infiltrado en el grupo. Sin Charles presente para detenerla, se estaba preparando para llevar a cabo su misión de asesinato en medio del caos. Pero justo cuando ella hizo su movimiento, uno de los otros agentes la vio. No era el momento más inteligente para actuar. Todos estaban nerviosos. En un instante, varios cañones negros se giraron y la apuntaron. Trask gritó: «No disparen. La quiero viva». La exigencia del científico loco salvó a Raven de ser abatida a tiros en el acto. Pero justo entonces, toda la habitación segura empezó a temblar. Eric los había encontrado. Desafortunadamente para ellos, el búnker subterráneo de la Casa Blanca también estaba hecho de metal, probablemente un descuido apresurado durante su escape. Ahora estaban todos atrapados como peces en un barril. Los temblores se intensificaron. Se fue la luz. Las luces del interior parpadearon y se atenuaron. Raven aprovechó la oportunidad para liberarse de sus captores. Unos momentos después, todo el búnker fue arrancado de la Casa Blanca y arrojado al césped exterior. Eric se acercó lentamente, con calma y control. Con un simple tirón de sus manos, la pared frontal del búnker se desprendió como papel. Los funcionarios que estaban dentro entraron en pánico, gritando y abrazándose unos a otros con miedo. Antes de terminar este video, quiero tomarme un momento para agradecer de verdad a todas las personas que están apoyando este proyecto. Este canal sigue creciendo gracias a ustedes, y especialmente quiero dar un enorme gracias a quienes me apoyan a través de Patreon. Su apoyo no solo es económico, también es una motivación enorme para seguir creando contenido y no rendirme. De corazón, gracias a Rango Humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Neftali Maya. Julian Vega.
Adán Alexander Condor Richard. Rango humilde y José Gregorio Adarme Pico. Kevin Gallego. Gas-el-gato. Ciro el Emperador. Héctor Romero. Salchipapa. Fernando Amador. Diego Salcedo. De verdad, cada uno de ustedes hace posible que este proyecto siga adelante. No importa si el apoyo es grande o pequeño, todo suma y significa muchísimo para mí. Y también gracias a todos los que ven los videos, dejan su like, comentan y comparten. Eso ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que el algoritmo recomiende este contenido a más personas. Si te gusta lo que hago, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. Nos vemos en el próximo video.